Hola, soy Juan Gaitán, esto es Inspira México. Hoy nos encontramos en el municipio de Yecapistla, en los Altos de Morelos, donde tendremos la oportunidad de platicar con Pablo, trabajador del restaurante El Conquistador, en el centro de Yecapistla, donde nos contará todo sobre la cecina, su proceso y un poquito de su historia dentro de la elaboración de este platillo ícono en el estado. Pablo, gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días. Pues aquí estamos a sus órdenes. Pues, mire, yo quiero comentar que vengo de la Universidad de la Necesidad porque yo en el 82 falleció mi padre y pues me vi con la necesidad de aprender el arte de hacer la cecina por parte de mi abuelito Venancio Violante. Cabe mencionar que mi abuelito era trabajador de grandes cecineros y pues me heredó ese arte de aprender, porque el cortar la cecina es como escribir una carta a una novia, es un poema. Elaborar la cecina que necesita inspiración, y pues todo eso me lo fue transmitiendo poco a poco mi abuelito Venancio Violante. Y pues a la fecha pues somos trabajadores de aquí, de este negocio. Gracias a Dios el patrón nos ha dado la oportunidad de pues seguir trabajando, elaborando ese producto artesanal de antaño que se hacía, y pues seguimos echándole ganas pues para darle esa calidad y esa preferencia por todos nuestros consumidores, todos los turistas que vienen y degustan este producto, porque cabe mencionar que nuestro producto es un producto deshidratado, seco, pero jugoso. Es como hacer tortilla. Todos hacen tortilla, pero no a cualquiera se les ponga. Entonces, el arte de hacer cecina, pues precisamente es eso, que sea un producto sazonado, porque a la hora que nosotros deshidratamos nuestro producto es como hacer una sopa. Antes de hacer una sopa, pues ve que primero se le da el sazón. Claro. Eso es lo que le ponemos. Nosotros le ponemos ese cariño de la sal y el sol para que tenga ese sazón. Pues eso es lo que nos dedicamos aquí, trabajando, gracias a Dios, como digo, con el patrón que nos ha puesto la confianza, y pues buscamos la manera de seguir trabajando y echándole ganas. Sean bienvenidos y pues a sus órdenes, humilde servidor. Pablo, para continuar esta plática, esta entrevista, me gustaría que me contaras un poquito sobre cómo ha ido creciendo el producto turístico, porque ahora la cecina es un producto turístico, platillo ícono del estado. También sé que un gran atractivo aquí es el convento, que forma parte de la ruta de los conventos del estado de Morelos, pero también hacen una gran fiesta, la feria de la cecina. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre esa fiesta. Bueno, aquí celebramos el último jueves de octubre, varía la fecha, pero el jueves no falla, porque aquí todos los jueves es tianguis. Okay. Entonces, el último jueves de octubre se le nombraba el tianguis grande en Yecapistla, de antaño. Posteriormente, pues pasa el tiempo y el amigo Rafa, no recuerdo en qué año, pero se hace la parte de la feria de la cecina y tianguis grande, que a la fecha eso le ha dado bastante publicidad, fama a lo que es nuestro producto artesanal de la cecina. Entonces, pues se inaugura hace años lo de la feria de la cecina y tianguis grande. Y cabe mencionar que Yecapistla se hace famoso precisamente por un producto turístico. Ese producto turístico era el tren escénico que venía de Cuautla a Yecapistla. Era la máquina de vapor que tú la veías pasar sacando humo y toda la cosa. Claro. Y llegaban a la estación vieja aquí a Yecapistla, y de ahí venían unos micros y venían al convento. A la hora de que llegaban, pues pasaban a degustar la cecina. Aquí se daba la prueba cruda, así era el arte de vender. Pero posteriormente yo le dejaba poquita carne a mi mamá y yo me llevaba la cecina a Cuautla
en petate, así como se acostumbraba artesanalmente. Y posteriormente mi mamá dice, pues sabes que de 8 días me dejas un poquito más, porque el turismo pide, pero la prueba cosita. Y entonces pues le dejo, y actualmente es lo que se hace. Ya aquí pues todo lo hacemos cocido, le damos el platillo, en el mercado pues se vende por kilo, asado, y es una derrama económica que a partir de ese paquete turístico se vuelve más famoso ya el pueblito de Yecapixtla. Ok. Entonces, como nos cuentas, este municipio ahora pues tiene su tradición desde la época de los ferrocarriles, la época del zapatismo, como nos cuentas. Y ahora yo he leído, tengo entendido que ya obtuvieron, gracias a los gobiernos actuales, lo que es algo parecido a la denominación de origen, que es la ubicación geográfica. Es la denominación geográfica, el área del proceso, donde hay un área que ya está certificada, precisamente para decir cecina de Yecapixtla. Y pues gracias al esfuerzo de todo el equipo de gobierno y todo, pues se ha logrado ese objetivo. Es un gran paso para Yecapixtla y todos los yecapixtlenses. Ok, y a ver, nada más compártenos un poquito, una cifra aproximada, ¿cuántos kilos de cecina se hacen al año? Ay, Dios, es un poquito complicado, pero pues cabe mencionar que pues casi la mayor parte de los yecapixtlenses nos dedicamos al proceso de la cecina. Okay. Yo que soy trabajador, pues mi patrón pues, me dice que trabaje cierta cantidad dependiendo al consumo que se vaya vendiendo. Porque nosotros hacemos un producto, aunque es deshidratado, pero es un producto fresco porque se trabaja de un día para otro. Por ejemplo, lo que trabajamos hoy se vende mañana y lo que no, pasado mañana. Y así es como vamos trabajando nuestro producto. ¿Por qué hacemos esto? Porque precisamente, aunque nuestro producto es un producto de calidad, porque no le pasa nada si no tiene refrigeración cuando viaja y eso, le da una vida de anaquel en cuanto a calidad, el sabor al consumidor. Fíjate que ahorita que estamos tocando ese tema, yo creo que todos los que somos de este estado, que hemos vivido aquí en la eterna primavera, siempre tenemos algunos recuerdos relacionados a la cecina. Yo te puedo decir que yo desde que era niño iba al mercado Adolfo López Mateos, cuando en la casa se hacían los domingos familiares, que iban los compadres, siempre estaba presente la cecina. Entonces, desde aquel entonces la cecina es algo representativo que está presente en las reuniones familiares, siempre se puede ofrecer un taco de cecina. Y qué mejor que tú estás dentro de la parte que siguen con el proceso artesanal. Para ti, Pablo, ¿qué satisfacción tienes en lo personal seguir con los usos y costumbres de este platillo representativo de nuestra gastronomía morelense? Pues para mí es un orgullo seguir con esta técnica ancestral de seguir trabajando este producto, porque precisamente la parte desde la elaboración, como nosotros trabajadores que somos, nos nombramos tasajeadores porque somos los que cortamos la carne, como le comentaba hace rato, es un poema hacer una cecina. Y posteriormente me siento orgulloso de ser yecapixtlense, me siento orgulloso de seguir conservando nuestras tradiciones y la receta que todo yecapixtlense tenemos de este preciso platillo gastronómico, artesanal y a mucha honra yecapixtlense. Porque cabe mencionar que nosotros tenemos un clima privilegiado, que nos ayuda mucho, es el sol. ¿Por qué? Porque es una temperatura adecuada, que usted bien sabe que cuando hace un guisado o sazona algo, la temperatura a fuego lento es la cocción más sabrosa y es la temperatura adecuada porque, por ejemplo, Tetela es un clima frío,
Cuautla es más caliente y Yecapixtla es templado. Es lo que nos favorece para tener un producto de calidad y un buen sazón. Fíjate que todo esto que nos cuentas, yo creo que es el éxito, el por qué sigue siendo algo representativo, un referente en nuestra gastronomía. Pablo, me gustaría que nos compartieras sobre el proceso. ¿Cuánto tiempo se tarda en tasajear, cortar, hacer ese poema que tú dices? Yo tengo entendido que después las piezas se unen, es el proceso del enmantecado. Como que todo tiene algo que tú lo aprendiste y que se ha heredado y se ha mantenido porque es heredado de boca en boca. Gracias a ese tipo de conocimientos y de secretos, nuestra gastronomía forma parte del patrimonio de la humanidad. Eso es lo intangible que tenemos. Compártenos el proceso, de favor, y en un rato subimos a verlo físicamente. Claro, sí, bueno, mira, lo que pasa en el proceso, mi abuelito antes me comentaba que la cecina nada más era de vuelta y vuelta, era como un bistec grande, pero que en cierta ocasión llegó un árabe y que le enseñó el piquete. Ese piquete es la punta que se le saca a la navaja precisamente para que quede ya unida y podemos sacar tramos entre 10, 12 hasta 15 metros de largo y se le va buscando lo ancho. Lo que pasa es que hacemos una sábana tan bonita, tan elegante, como hacer un gabán, como hacer una cobija. No, o sea, cuando tú te sirves un platillo, sientes ese arte. Y entonces, pues, después de cortarla, pues se sala, se deshidrata, se pone a reposar. Precisamente le nombramos para que sude. Sudar es para que con su propia jugo agarre una consistencia más sabrosa. Y posteriormente ya pasa a la parte de hacer tercio. El hacer tercio es engrasar la cecina, una pieza acá, otra pieza acá, y en media los lomos, lo más angostitos, y posteriormente se hace una paca grande que le nombramos bulto. Ese bulto se amarra con lía y es con un petate, y se le pone hoja de plátano, que era nuestro trabajo artesanal, donde también se trabaja la costilla saladita. ¿Por qué? Haga de cuenta, se salaba todo, porque antes no había refrigeradores. Antes la cecina era un producto pues necesario, y como no había refrigeradores, había una canastita donde la ama de casa ponía la carne arriba. ¿Se acuerdan de ese refrán que dice? Claro. Un ojo al gato, así es. Pues esa era la canasta, porque tenían que estar viendo que no se fuera a agarrar la carne, brincar el gato a la canasta. Y entonces, por eso nuestro producto es un producto precisamente para viajar. Pues la gente se la llevaba al campo y pues allá la cocinaba, porque nuestro producto, cabe mencionar, que es bien sabroso, pero recién salida del comal. Pruébese un pedacito recién salidito, es como la tortilla, recién esponjadita, pruébela. Muy bien. No es lo mismo recalente, es la misma tortilla, pero el toque mágico. Entonces, por eso es de que nuestro producto puede viajar, se puede asar y quedar jugosa. Perfecto. También tengo entendido que en esta región, no sé si lo sigan haciendo aquí, se hace el famoso sopilote. Sí. No, el sopilote es una parte de la res donde está el filete y el roast beef. A los americanos de ahí sacan el tibón, porque haga de cuenta que nosotros le quitamos el filete al roast beef, y ya del roast beef se le deja una parte por acá así de grueso de carne, se raya, se sala y se seca. Aquí ahora el patrón nos ha dado las indicaciones, como nada más son 6 huesitos lo que sale. Entonces hemos rebanado el sopilote estilo El Conquistador, como el patrón nos lo ha indicado, y nos alcanza para que le guste más. Pero el sopilote tradicional es un platillo muy sabroso y es un corte selecto, porque es parte del tibón, es donde sale el tibón. Hoy que vayamos ahí le voy a dar la explicación
ya en vivo del sopilote, porque también tenemos el suadero saladito, porque justamente eso hacía que viajara y tendría sopilote, costilla, correas, que le nombramos correitas, y el ama de casa podía hacer un caldito o un molito de semilla con la costillita sin necesitar refrigeración. Pablo, primero que nada agradecerte las facilidades, también agradecer al licenciado Jaime Bermúdez de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Morelos, presidida por el licenciado Zavala. Y ahora, para continuar, para sazonar esta entrevista, pasemos con el testimonial con la maestra María de la Luz, quien nos contará más sobre los usos y costumbres y la tradición de la cecina. Adelante, sí, cómo no, me daría mucho gusto, pues cabe mencionar que pues fue su esposo, su patrón de mi abuelito Venancio Violante. Mi abuelito fue su trabajador y es un orgullo saber y contar cómo nos tratan nuestros patrones. Gracias, yo me siento agradecido con mi patrón que me trata bien. Gloria a Dios. Vamos. Para seguir con el tema de la cecina, nos encontramos con la profesora María de la Luz Medina, quien nos contará su historia como las familias pioneras en la producción de cecina, la cual nos compartirá sus vivencias y sus experiencias. En verdad, me siento muy orgullosa, porque siendo maestra, me casé con un hombre cecinero. Y gracias a él y a Dios, tuve la dicha de tener una vida dentro de cecineros. Conocí los nombres de las piezas de la carne: bola, cañada, plomo, todo lo que son, porque son bolas las que destazan de las grandes piezas del animal. En ese entonces no había introducción como ahora de carne macerada de otros países o del mismo México, sino más bien muy de madrugada tenían que irse al rastro para matar a los animales, destazarlos, vender en el mercado todo lo que se implementaba con hueso, pero la carne, las bolas, esas eran las que guardaban para poder tasajear. Era muy bonito, había pocos cecineros. Por lo general, si alguna persona venía a buscar cecina entre semana a Yecapixtla, no la había, porque generalmente los pocos cecineros la llevaban a las plazas de Cuautla, Yautepec, Oxumba, Ameca. Pero aquí no se vendía cecina. Pues quiero pensar que los mismos trabajadores que empezaban en las casas de los que ya trabajaban la cecina, posteriormente se convertían en cecineros. Y a mí me da gusto que ejercí propiamente ser esposa, ser madre, ser maestra y ser cecinera. Les voy a platicar una anécdota de una persona que conocí en la década de los 1950. Se trata de una persona alta, fornida, bien parecido, que le decían por apodo el Chino. Esta persona se llamó Venancio Violante.
Era un buen trabajador. Mucho se caracterizó por ser una persona dicharachera. Trabajó muchos años con la familia de mi esposo, con sus padres, posteriormente solamente con mi esposo. Era muy cumplido en su trabajo. Siempre llegaba a las 7 de la mañana. Preparaba su herramienta, navajas, todo lo que iba a necesitar, porque era su especialidad del oficio de tasajeador. La mamá de mi esposo ya les tenía preparado un cafecito de olla y pan. Seguían llegando los demás trabajadores, salador, tendedor. Tenía también un ayudante de tasajeador y otro ayudante de salador. En total eran 4 o 5 personas. Caso curioso, ya que habían preparado todas sus herramientas para trabajar, la mamá de mi esposo les llevaba el cafecito con pan, pero el chino protestaba y nos decía: ¡ah, chingaos! Puro café y café. Yo quiero chingue. Y le contestaba la mamá de mi esposo, doña Chávez: pues ahora se chinga usted, porque primero se traga el cafecito y el pan. No le quedaba otra. No, hacía una pequeña pausa y plática el señor, y enojado, pero tómase su café con pan. Le decía a doña Chávez: el chingue te lo guardo para después. Se ponía en paz el señor. Terminaban de desayunar, les ponía su almuerzo, unos bisteces guisados a la mexicana, muy ricos, con frijolitos de olla. Y todos contentos, parados, porque no se sentaban a tomar sus alimentos, pero parados y platicando y contándose tal vez hasta chismes, pero tomaban su almuerzo. Terminaban su almuerzo, se recogía la mesa y ellos a darle con su trabajo. Su oficio, como les he dicho, era tasajeador. Convertir unas grandes bolas de carne en unas largas tiras de 5 o 6 metros de largo. Mientras, el tendedor se encargaba de poner la cama, bancos de madera, morillos de madera, tablas de madera, una cama también de unos 5 o más metros de larga. Pero el chino trabaja y trabaja, pero era el supervisor. Regañaba a otro tasajeador. Perdón, pendejo. Fíjate, eso está muy grueso. Debe ser más delgado. Al otro: a ver, fíjate si allá se le va a dar vuelta a la carne. Y cuidado con que se te rompa. Y siempre regañando, siempre supervisando que todo el trabajo quedara bien.
que no se rompieran las piezas de la carne. Era un arte, era un verdadero arte convertir esas bolotas de carne en esas tiras largas de la carne. Cada quien con su trabajo. Pero estaba él muy pendiente de todo lo que hacían los demás trabajadores, regañándolos, a veces contándoles sus chistes, pero trabajar y trabajar. Todo el día se llevaban con el proceso de la elaboración de la cecina. Sin embargo, todos contentos. Eran 4 o 5 trabajadores los que trabajaban en casa de mi esposo, contándose también sus anécdotas, dedicándose siempre a su trabajo. Llegaba la hora de la comida, porque no iban a estar sin comer, y mi suegra les preparaba comidas muy sabrosas que ella sabía preparar. Llegaba la hora de que esa carne que ya habían tendido en la cama se estaba asoleando, y el chino, y denle vuelta, se está pasando, el sol nos gana. Y siempre pendiente de que todo el proceso de la cecina se llevara paulatinamente. Tenía que recogerse esa cecina ya asoleada y se tenía que tender en unos morillos muy largos también de madera para que se refrescara un poco. Posteriormente, había que pasar esa cecina que ya se había oreado a unos largos chiquihuites cubiertos con sábanas que a propósito se tenían para poder poner a sudar esa carne ya asoleada. Y hasta que esa carne ya duraba un poquito mientras los señores comían, se dedicaban después a hacer un tercio, hablemos de 100 o más kilos de cecina. Pero en ese entonces se acostumbraba a utilizar un petate de palma, encima hojas de plátano, y sobre esas hojas de plátano a mantecar cuidadosamente para que no se rompiera las tiras de la cecina. Todo era un arte para lograr comer esa sabrosa cecina que todos disfrutamos. Pues bien, ese señor chino, el señor Venancio, el señor dicharachero, ese señor que a veces pecaba con su vocabulario mexicano, que entonces sí se usaba. Ahora quizá nos espanta, porque puros pendejos chingados. ¿Qué más? Pues ese señor fue el abuelo del señor Pablo Ríos. Con su abuelo aprendió todo el trabajo de la elaboración de la cecina.
Desafortunadamente perdió el señor Pablo a su padre a temprana edad. Se crió con los abuelos, con el abuelo y su madre, y fue allí donde aprendió todo el bonito negocio y el arte de la elaboración de la cecina. Estimo mucho a la familia Ríos Violante y he accedido a esta entrevista que ojalá les haya parecido bien. Con mucho gusto, su servidora, María de la Luz Medina Domínguez. Soy maestra jubilada, con mucho orgullo. Para ustedes, un abrazo. Gracias. Pablo, fue una experiencia totalmente vivencial el conocer el proceso artesanal de la cecina. Algo que nos quieras compartir antes de terminar. También cuéntale a la gente que nos está viendo los horarios y dónde está ubicado este lugar para que la gente que venga a conocer este pueblo con tradición y encanto pueda venir a probar esa cecina que tanto nos contaste. Bueno, mire, pues con gusto pueden venir aquí a Yecapixtla. El negocio se encuentra ubicado en el corazón de Yecapixtla. Es sufragio efectivo. Usted le pone ahí en el map, sufragio efectivo, El Conquistador, y lo trae hasta acá para que venga a degustar de este producto que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, porque nosotros, así como el escultor hace una piedra y talla una bonita figura, nosotros cada pieza es un arte diferente, es un modelo diferente. Entonces los invitamos a que vengan y prueben nuestro producto hecho con amor y con sabor de todos los yecapixtlenses. Yecapixtla los espera con los brazos abiertos, y si quieren un pedacito del corazón del conquistador, aquí los esperamos. Un abrazo. Así sea. Bueno, esto es Inspira México. No se pierdan la próxima entrevista. Gracias.